Dicen que los lugares no siempre están vacíos cuando creemos que lo están. Algunos espacios, como habitaciones olvidadas en hospitales, guardan algo más que polvo y silencio. Guardan historias que se niegan a morir. Daniel, estudiante de psicología clínica, nunca había creído en lo paranormal. Era escéptico, lógico, alguien que necesitaba pruebas tangibles para todo. Hasta que un trabajo universitario lo llevó a investigar un hospital psiquiátrico clausurado en los años 80. Su profesor había mencionado que el Hospital Santa Lucía cerró abruptamente tras una serie de muertes inexplicables de pacientes y personal médico. Se hablaba de negligencia, de experimentos psiquiátricos poco éticos, de abusos silenciados, pero lo que más llamaba la atención era el rumor de una habitación específica, la número 6. Según antiguos testimonios, en esa habitación se escuchaban gritos aun cuando estaba vacía. Y algunos pacientes aseguraban que una figura sin rostro se sentaba todas las noches en la cama, mirando hacia la puerta. Intrigado, Daniel decidió centrar su trabajo en ese lugar. Para él, era la oportunidad de desmontar mitos, grabar pruebas y mostrar cómo la mente crea terrores a partir de la sugestión. No imaginaba que estaba abriendo una puerta que nunca podría cerrar. Una noche de viernes, armado con su grabadora, su cámara y una libreta, Daniel llegó al hospital abandonado. El aire olía a humedad, a óxido, y cada paso crujía bajo los escombros de un edificio olvidado. Las ventanas estaban rotas, los pasillos cubiertos de grafitis y los azulejos caídos dejaban ver cicatrices de un lugar que alguna vez intentó ser limpio y ordenado. El silencio era tan espeso que cada eco parecía un susurro. Daniel encendió su linterna y comenzó a registrar. Viernes, 23:45. Estoy en el Hospital Santa Lucía. El objetivo es documentar la habitación 6 y comprobar si los rumores tienen alguna base real, murmuró a la grabadora. Mientras avanzaba, pasó frente a viejas camillas oxidadas, archivos médicos tirados en el suelo y puertas que se balanceaban con el viento filtrándose por las grietas. Todo parecía normal dentro de lo esperado para un lugar abandonado. Hasta que encontró la puerta con un número descolorido, 6. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Daniel tragó saliva, aunque intentó convencerse de que era casualidad. Empujó la puerta con un chirrido metálico y enfocó el interior con su linterna. El cuarto estaba casi vacío, una cama de hierro en el centro, un escritorio corroído en la esquina y las paredes cubiertas de manchas de moho. Sin embargo, había algo extraño. En el suelo, frente a la cama, parecía haber marcas circulares, como si alguien hubiera arrastrado una silla una y otra vez en el mismo lugar. Daniel encendió la cámara y empezó a grabar. Se sentó en la cama para probar la resistencia del metal y en voz baja comentó: los relatos hablan de una figura sin rostro que aparece aquí. Personalmente, creo que se trata de sugestión colectiva alimentada por el abandono del lugar. Anotaba sus observaciones cuando, de pronto, un sonido metálico retumbó en el pasillo. Como si una camilla hubiera sido empujada bruscamente. Daniel se levantó de golpe, enfocó hacia la puerta, pero no había nadie. El eco se desvaneció lentamente. Probablemente es el viento moviendo algo suelto, se dijo, aunque la presión en el pecho comenzaba a crecer. Las primeras señales. Decidió quedarse un par de horas para registrar cualquier fenómeno. Puso la cámara fija apuntando a la cama y se sentó en el escritorio con la libreta. La grabadora quedó encendida sobre la mesa. El tiempo pasaba lento. El único sonido era el de su propia respiración. Hasta que lo escuchó, un murmullo apenas audible, como si alguien hablara desde el pasillo. Daniel levantó la linterna y salió a verificar. «Hola», dijo, con la voz más firme que pudo. Nada. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo continuaba, ahora detrás de él, dentro de la habitación. Regresó rápido,
apuntó la luz a la cama y sintió que el aire se había enfriado varios grados. La grabadora seguía encendida, pero cuando revisó la pantalla de la cámara, el lente mostraba algo que él no veía con sus propios ojos, una silueta oscura, sentada en la cama. Daniel parpadeó varias veces, enfocó de nuevo, pero la silueta seguía allí, inmóvil. Un cuerpo sin rasgos, como una sombra densa en medio de la habitación. Él miró directamente hacia la cama, estaba vacía. Pero en la cámara, no lo estaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentando racionalizar, pensó que podría ser un error de la lente o un reflejo. Así que se acercó a la cama y colocó la mano sobre el colchón. Estaba helado, mucho más que el resto del cuarto. De pronto, la grabadora emitió un ruido fuerte, como interferencia, seguido de un susurro claro, nítido. Ya no estás solo. Daniel retrocedió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por primera vez, el escepticismo comenzó a quebrarse. Respiró hondo, tratando de calmarse. Decidió que permanecería allí hasta el amanecer para reunir la mayor cantidad de pruebas. No podía rendirse a la primera señal. No si quería demostrar la verdad. Pero lo que no sabía es que en la habitación 6, los visitantes no deciden cuándo se marchan. La linterna de Daniel parpadeaba de vez en cuando, como si la batería se agotara, aunque la había cargado horas antes. La cámara seguía grabando, y la grabadora permanecía encendida sobre la mesa, capturando cada respiración entrecortada. El aire estaba tan frío que podía ver su propio aliento. Daniel trataba de concentrarse en sus notas, apuntando que el ambiente parecía cargarse en intervalos, como si algo invisible se moviera por la habitación. Entonces lo escuchó otra vez, ese arrastre metálico de una camilla, retumbando en los pasillos. Pero esta vez era más cercano, como si estuviera justo afuera de la puerta de la habitación 6. Con el pulso acelerado, Daniel se levantó y enfocó la linterna hacia el pasillo. La luz reveló un corredor interminable, paredes agrietadas y puertas entreabiertas. Nada más. Pero el sonido se detuvo justo cuando salió al pasillo, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Al regresar a la habitación, notó algo nuevo. Frente a la cama, allí donde estaban las marcas circulares en el suelo, la cámara había cambiado su ángulo por sí sola. Ahora estaba enfocando ese espacio vacío, como si algo invisible se hubiera sentado frente a él. La grabadora soltó otro crujido, y entre la estática, surgió una voz infantil, arrastrada, apenas un murmullo. «Siéntate conmigo». Daniel se quedó congelado. El sudor le corría por la frente, a pesar del frío. Trató de hablar con firmeza, como si su lógica pudiera imponerse. Esto es producto del cansancio y de la sugestión, no es real. Pero, apenas dijo esas palabras, el sonido de una silla arrastrándose se escuchó con fuerza en la habitación, aunque no había ninguna silla allí. El rechinar metálico recorrió todo el suelo, terminando justo frente a la cama. Era como si alguien, o algo, lo invitara a sentarse. Daniel comenzó a sentir una presión extraña en la cabeza, como si la atmósfera lo envolviera. Decidió mirar de nuevo la cámara. En la pantalla, no solo estaba la silueta oscura sobre la cama, ahora había 2 puntos blancos donde deberían estar los ojos. Eran fijos, inmóviles, clavados en él. Lo peor fue darse cuenta de que los ojos parpadeaban. Daniel dio un paso atrás, tropezó con la mesa y casi derriba la grabadora. Su respiración se volvió entrecortada. Intentó razonar, tal vez algún reflejo, una alteración digital. Pero esos ojos lo seguían en la pantalla, aunque en la cama no había nada. Decidió registrar lo sucedido. Miró su reloj, 2:13 de la mañana. Lo anotó en la libreta. Pero al levantar de nuevo la vista, el reloj marcaba lo mismo, 2:13. Pasaban los segundos, y la aguja no avanzaba. Sacudió la muñeca, presionó los botones,
pero la aguja estaba inmóvil, congelada. Fue entonces cuando comprendió que el tiempo, en la habitación 6, parecía haberse detenido. El silencio era tan absoluto que hasta sus propios latidos parecían rebotar en las paredes. En el escritorio había un viejo espejo agrietado, cubierto de polvo. Daniel lo limpió con la manga de su chaqueta, más por instinto que por curiosidad. Al reflejarse, vio su rostro, pálido y desencajado. Pero detrás de él, en el espejo, estaba la figura sentada en la cama. Una silueta oscura, sin facciones, solo esos ojos blancos que lo miraban fijamente. Daniel giró de golpe, pero la cama estaba vacía. Cuando volvió a mirar el espejo, ya no había nada. El corazón le golpeaba tan fuerte que sintió náuseas. La grabadora, hasta entonces solo captando estática y murmullos, emitió de pronto una frase clara, casi susurrada al oído. «No salgas de aquí». Daniel dio un respingo. Miró la puerta, abierta, llamándolo. El pasillo se veía más oscuro que antes, como si lo estuviera tragando la sombra. Tragó saliva. Tenía que decidir, irse y abandonar el experimento, o quedarse y enfrentarse a lo que sea que habitaba esa habitación. La lógica le decía que debía irse, pero una parte más profunda, como si algo tirara de su mente, lo obligaba a permanecer. De pronto, un sonido húmedo, como pasos descalzos sobre un suelo mojado, llenó la habitación. Lentamente, aparecieron huellas marcándose solas en el polvo del piso, avanzando hacia la cama. Una tras otra. Lentas. Pesadas. Hasta que llegaron al colchón. Daniel enfocó con la linterna y vio cómo el colchón se hundía, como si un cuerpo invisible se sentara allí en ese instante. El aire se volvió helado, su respiración salía en nubes blancas. Y en el centro de la cama, un murmullo más fuerte que nunca. «Ahora te veo». De golpe, la linterna se apagó. La cámara dejó de grabar con un pitido seco. La grabadora cayó al suelo, y su voz quedó atrapada en la estática. Daniel estaba en completa oscuridad. Solo le quedaban los latidos en sus oídos, fuertes, cada vez más rápidos. Y el sonido inconfundible de alguien respirando muy cerca de él. Tan cerca que podía sentir el aire frío golpeando su cuello. Quiso moverse, pero sus piernas no respondían. El cuerpo no reaccionaba, como si estuviera paralizado. Y entonces, a escasos centímetros de su oído, una voz femenina, casi infantil, susurró con claridad. «La puerta está cerrada». Daniel giró de golpe hacia la entrada. La puerta que había dejado entreabierta ahora estaba firmemente cerrada, y de la rendija inferior se veía como la sombra de unos pies pequeños se quedaba quieta, bloqueándola desde fuera. Quedaba atrapado. Daniel permanecía inmóvil frente a la puerta cerrada. Sus manos temblaban al intentar abrirla, pero la manilla no se movía, como si alguien del otro lado la sostuviera con fuerza. De pronto, el silencio se rompió. Una risa infantil resonó en la habitación, aguda, breve, pero tan cercana que parecía brotar de su propia cabeza. Se giró buscando la fuente, iluminando el cuarto con la luz intermitente de la linterna que volvía y se apagaba por segundos. En la cama, el colchón aún hundido. En el aire, un olor nuevo, metálico, penetrante, sangre seca. La grabadora, caída en el suelo, comenzó a emitir voces superpuestas, como si decenas de personas hablaran a la vez. Daniel la levantó con manos temblorosas y se quedó escuchando. Entre la estática se distinguían frases cortas, casi jadeos. «Déjanos salir». «No debiste entrar». «No estás solo». Una voz grave se elevó sobre las demás, más clara que nunca. «Eres parte de nosotros». Daniel, aterrorizado, apagó la grabadora de golpe, pero las voces no se detuvieron. Ahora salían de las paredes, del techo, del suelo, como si la habitación estuviera viva.
De pronto, todo se silenció. La presión en el pecho se alivió un instante, como si el ambiente hubiera cambiado. La habitación se transformó frente a sus ojos. Ya no había polvo ni moho, las paredes estaban limpias, el escritorio ordenado y en la cama había una sábana blanca perfectamente doblada. Una enfermera con uniforme impecable entró por la puerta, mirándolo con ternura. Daniel, ya es hora de tu medicación, dijo con una voz suave. Él se quedó helado. Esa no era una visión externa, estaba dentro de un recuerdo que no era suyo. Yo, no soy paciente, murmuró, retrocediendo. Pero la enfermera sonrió y, al parpadear, su rostro se transformó, la piel se estiró como cera derretida, los ojos se hundieron dejando dos cavidades oscuras y la sonrisa se extendió demasiado. Claro que lo eres, dijo con voz distorsionada, antes de desvanecerse frente a él. El cuarto volvió a ser ruinas y escombros. La sábana blanca ahora era un trozo de tela amarillenta manchada de moho. Daniel respiraba agitadamente. Se acercó al viejo espejo del escritorio, quizá buscando confirmar que todavía era el mismo. Pero el reflejo ya no era exacto, en lugar de su cara cansada, veía un rostro demacrado, con los ojos hundidos y la piel grisácea. No era el Daniel que conocía, sino una versión del mismo enfermo, consumida. El reflejo levantó una mano lentamente y señaló hacia atrás. Daniel giró con miedo, y al hacerlo vio en la cama una figura infantil, sentada, con la cabeza gacha, cabello negro cubriéndole el rostro. ¿Quién eres?, preguntó con voz quebrada. La niña levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba vacío, sin ojos, sin boca. Aún así, una voz resonó en su mente. Tú. La presión en la habitación aumentó. Daniel sintió que el aire se espesaba, cada respiración costaba como inhalar agua. La niña se desvaneció, y en su lugar apareció, él mismo. Un doble exacto de Daniel estaba sentado en la cama, observándolo en silencio. Misma ropa, mismo rostro. La diferencia era la mirada, una sonrisa torcida y unos ojos completamente negros. No puedes escapar, dijo el doble, con un tono de voz profundo y distorsionado. Tú no eres real, balbuceó Daniel. El doble se levantó de la cama, caminó hacia él y se detuvo a pocos centímetros. Yo soy lo que serás cuando esta habitación te consuma. Daniel cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que era una alucinación. Pero cuando los abrió, el doble ya no estaba, aunque en su pecho sentía aún el peso de esa mirada clavada en su ser. De pronto, un dolor agudo lo atravesó, como si dedos invisibles le apretaran el cuello. Daniel cayó de rodillas, luchando por respirar. La linterna rodó por el suelo, proyectando sombras que parecían moverse solas por las paredes. Se aferró a su garganta, sintiendo claramente unas manos heladas oprimiéndolo. No había nadie, pero el dolor era real. Con un esfuerzo desesperado, gritó: «¡Basta!». Y, como si la habitación hubiera obedecido, la presión desapareció. Daniel cayó al suelo jadeando, con marcas rojas en su cuello que ardían como fuego. Se levantó tambaleante, tomó la linterna y miró hacia la puerta. Para su sorpresa, estaba entreabierta de nuevo. Sin pensarlo, corrió hacia el pasillo. Pero al cruzar la puerta, lo que encontró no era salida. El corredor parecía alargarse infinitamente, con las mismas puertas repetidas a ambos lados, todas numeradas con un 6. Corrió desesperado, abriendo cada puerta, pero todas daban a la misma habitación, la cama, el escritorio, el espejo roto. Una y otra vez. Se detuvo agotado, comprendiendo que estaba atrapado en un ciclo. No había salida del hospital, ni del pasillo, ni de la habitación. En el suelo del pasillo, una frase apareció escrita con algo oscuro y húmedo que parecía sangre. Ya eres parte de la habitación.
Daniel retrocedió, sintiendo un terror absoluto. La cámara, aún colgada en su hombro, seguía grabando. La encendió para comprobar la imagen y en la pantalla no veía el pasillo interminable, sino algo peor. Su propio cuerpo, sentado en la cama de la habitación 6, con los ojos negros y una sonrisa torcida. Daniel se quedó paralizado frente a la cámara. No podía apartar la mirada de la pantalla, donde su yo alterno, sentado en la cama, lo observaba con esa sonrisa torcida. Trató de soltar el equipo, pero no pudo. Sus manos parecían aferradas por una fuerza invisible. La cámara vibraba, como si algo dentro de ella quisiera salir. La imagen parpadeó. Durante una fracción de segundo, la pantalla mostró decenas de Daniels idénticos, todos encerrados en la misma habitación, todos mirándolo desde ángulos distintos, todos atrapados. Se sintió mareado. Una náusea subió a su garganta. ¿Era una visión? ¿O estaba viendo a las versiones anteriores de quienes habían caído en la trampa de la habitación 6? Un golpe seco resonó en el techo. Daniel alzó la linterna, temblorosa. Otro golpe y otro. Algo caminaba directamente sobre él, arrastrando los pies como si el yeso pudiera ceder en cualquier momento. De pronto, el techo se agrietó. El polvo cayó sobre su cabello. El sonido de uñas largas rasgando concreto hizo eco en todo el pasillo. Y entonces, un brazo delgado y pálido emergió de la grieta. Se agitaba, buscando, palpando el aire. La mano parecía de un niño, pero sus dedos eran demasiado largos, con uñas oscuras. Daniel retrocedió aterrado. El brazo se estiraba más de lo que debería ser posible. Casi podía rozarlo. Corrió hacia la puerta más cercana, pero al abrirla, estaba otra vez en la habitación 6. Sentado en la cama, como si nunca se hubiera ido, estaba de nuevo el reflejo infantil, la niña de cabello largo y rostro vacío. Ahora sí levantó lentamente la cabeza. Donde deberían estar sus ojos había cuencas vacías, y de ellas brotaba un líquido negro que caía sobre la sábana, formando manchas. ¿Por qué viniste?, preguntó, con voz doble, como si hablara a alguien más a través de ella. Daniel temblaba, incapaz de responder. La niña inclinó la cabeza, y de repente sonrió. Su boca se abrió demasiado, revelando una oscuridad infinita, un vacío. De esa oscuridad emergió un susurro, tan bajo que parecía brotar dentro de su mente. Tú siempre estuviste aquí. Daniel miró su reloj, esperando encontrar consuelo en los números. Pero la aguja seguía en el mismo punto, 2:13. Se dio cuenta de algo escalofriante. Había pasado horas allí dentro, o al menos eso sentía, pero el tiempo no avanzaba. Era como si estuviera suspendido en un instante eterno. Golpeó el reloj contra la mesa, pero no se rompió. No se movía. Nada lo haría avanzar. La desesperación lo envolvió. ¿Y si estaba condenado a repetir ese instante para siempre? La linterna volvió a fallar. Su luz apenas iluminaba unos metros. En las paredes comenzaron a moverse sombras, alargándose, retorciéndose, hasta cubrir toda la habitación. Daniel giraba en círculos, buscando su origen. Pero las sombras no eran proyecciones, eran cuerpos que se acercaban, sin rostro, sin forma definida. Una tras otra, surgían de las esquinas, reptando por el suelo, trepando las paredes. Una de ellas se abalanzó sobre él. Sintió como algo frío atravesaba su cuerpo. No había dolor físico, pero su mente gritaba. Era como si una parte de su memoria hubiera sido arrancada. De pronto, no recordaba su apellido. Otra sombra lo atravesó. Esta vez olvidó la voz de su madre. El terror lo invadió, no lo querían matar, lo querían vaciar. En un impulso desesperado, Daniel gritó con todas sus fuerzas. No soy suyo. El eco resonó en las paredes.
Por un instante, las sombras se detuvieron. La niña, aún sentada en la cama, inclinó la cabeza y lo observó sin ojos. Entonces habló con voz más firme. Pero serás. El suelo comenzó a temblar. Las paredes de la habitación 6 se agrietaron, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si el lugar se plegara sobre sí mismo. Daniel corrió hacia la puerta, pero al abrirla se encontró, a sí mismo, parado del otro lado, con una expresión vacía y los ojos negros. El doble extendió la mano hacia él. Daniel cerró la puerta de golpe, cayendo de rodillas. El mundo alrededor se fragmentaba como un espejo roto, veía trozos de su vida mezclados con la habitación. Recordó la primera vez que investigó un lugar abandonado, su infancia, y entre esos recuerdos aparecían imágenes que nunca vivió, él, acostado en la cama de la habitación 6, siendo alimentado por enfermeras de rostros borrosos. Ya no podía distinguir que era suyo y que pertenecía al lugar. De pronto, la voz grave volvió, retumbando en cada rincón. Entraste voluntariamente. Nadie te obligó. Ahora eres nuestro. La grabadora, aún encendida, repetía la frase una y otra vez, como si la voz la hubiera poseído. Daniel cayó al suelo, tapándose los oídos. Pero las palabras se filtraban directamente en su mente. Un pensamiento se clavó en su cerebro, como un cuchillo: no hay salida, porque nunca hubo entrada. El espejo agrietado del escritorio comenzó a brillar. Daniel, casi hipnotizado, se levantó y se miró en él. Su reflejo sonrió. Tenía los ojos completamente negros. Ya eres yo, dijo el reflejo. Daniel gritó y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El vidrio se hizo añicos, cayendo al suelo. Pero en cada fragmento seguía viéndose a sí mismo, no como estaba, sino como prisionero de la habitación, con expresión vacía, sentado en la cama. Cientos de Daniels lo miraban desde los pedazos rotos. Una última frase recorrió la habitación, tan clara como si se la dijeran al oído. La habitación 6 no se visita. La habitación 6 se hereda. Y en ese instante, la linterna murió definitivamente. Oscuridad total. Daniel abrió los ojos. Estaba acostado en la cama de la habitación 6. Por un instante, creyó que todo había sido una pesadilla. La sábana lo cubría hasta el pecho, y el colchón se sentía sorprendentemente cómodo. El aire estaba en calma, sin voces, sin sombras. Se sentó lentamente. La habitación parecía distinta, ordenada, limpia, como si fuera un cuarto normal de hospital. El espejo ya no estaba roto, y en el escritorio había un vaso de agua fresca. ¿Fue un sueño?, susurró, frotándose el rostro. Pero entonces lo notó. En la pared, justo al lado de la cama, había un reloj. Y la aguja marcaba exactamente lo mismo, 2:13. La puerta se abrió suavemente. Una figura entró, un hombre mayor, con bata blanca y una libreta en la mano. Tenía una sonrisa amable, aunque rígida, como si no supiera del todo cómo expresarla. «Buenos días, Daniel», dijo con voz grave. ¿Quién es usted?», preguntó él, con la garganta seca. «Soy el doctor encargado de tu tratamiento. ¿Has estado aquí mucho tiempo?». Daniel negó con la cabeza. «No. Yo vine a investigar, vine con mis equipos, no soy paciente». El hombre anotó algo en la libreta. Luego levantó la mirada y dijo: «Todos dicen lo mismo al principio». De pronto, imágenes irrumpieron en la mente de Daniel. Se vio a sí mismo ingresando en el hospital años atrás. Vio a las enfermeras colocando su expediente en un archivador, su nombre escrito en tinta roja. Vio su rostro reflejado en el espejo del baño, más joven, cansado, con la misma bata que los otros pacientes. Se llevó las manos a la cabeza, gritando: «No, no es real.
Yo no viví eso. Pero los recuerdos eran tan vívidos que comenzaban a desplazar los suyos propios. ¿De verdad había tenido una vida afuera? ¿O todo eso había sido un espejismo para ocultar la verdad, que siempre perteneció allí? El supuesto doctor se acercó, pero al cruzar frente a la ventana, la luz reveló que su sombra no coincidía con su cuerpo. Era más grande, deformada, con extremidades alargadas que reptaban por el suelo. Daniel lo miró con terror. Usted no es humano. El doctor sonrió, esta vez mostrando dientes demasiado afilados. Humano no. Pero tampoco soy ajeno a ti. Y en ese instante, la bata blanca se deshizo en jirones, revelando una silueta negra y amorfa, con múltiples ojos que parpadeaban en direcciones imposibles. Daniel retrocedió hasta golpear la cabeza contra el cabecero de la cama. El ser se inclinó hacia él, y una de sus múltiples bocas murmuró: la habitación no mata. La habitación transforma. Un frío recorrió su cuerpo. Sintió como algo se arrastraba dentro de su mente, moviendo recuerdos, reescribiéndolos. Vio su infancia en otra versión, jugando en los pasillos del hospital, riendo con otros niños que no tenían ojos. Vio cumpleaños celebrados en la habitación 6, con velas que se apagaban solas. Vio su propio rostro creciendo allí dentro, como si nunca hubiera conocido el mundo exterior. Cada visión borraba un poco más de su vida real. El sonido familiar de la cámara lo sacó de su trance. Miró hacia el escritorio, estaba allí, grabando. El lente lo apuntaba directamente a él, registrando su desesperación. Se levantó tambaleante y la tomó. En la pantalla, no aparecía la habitación que tenía delante, sino otra, la versión en ruinas, oscura, cubierta de moho y polvo. Y en la cama de esa versión, estaba él, inmóvil, con los ojos negros. Dios mío, susurró, soltando la cámara que cayó al suelo. La imagen continuó grabando sola. La puerta se abrió de nuevo. Un pasillo lo esperaba, iluminado débilmente por lámparas parpadeantes. Daniel reunió sus últimas fuerzas y corrió. Los pasos resonaban detrás de él. Las voces crecían, llamándolo, arrastrándolo. Vuelve. No huyas. Nunca saldrás. Corrió más rápido, sintiendo que el aire le desgarraba los pulmones. Al final del pasillo, vio una puerta distinta, no tenía número, solo un letrero oxidado que decía salida. Se lanzó contra ella con todo su peso. La luz lo cegó un instante. Sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Estaba afuera, frente al hospital abandonado. La brisa movía las ramas de los árboles. Cayó de rodillas, llorando, agradecido. Había escapado. Pero al levantar la vista, lo notó. El edificio no estaba frente a él. Solo había más pasillos interminables, extendiéndose bajo un cielo negro sin estrellas. La puerta detrás de él había desaparecido. Y en la distancia, vio una cama blanca, con la sábana perfectamente doblada. Sobre ella, un cuerpo esperándolo. Un pensamiento surgió en su mente, claro y definitivo: la habitación 6 no se abandona. Se hereda. Comprendió entonces la verdadera condena. No había escapatoria. Solo un ciclo infinito, atrayendo a los curiosos, a los incrédulos, a los que buscan respuestas. Él había sido uno más, y ahora la habitación lo había reclamado. Con los ojos desbordados de lágrimas, se dejó arrastrar por la oscuridad. La última sensación fue la de una mano infantil, fría y huesuda, que lo guiaba hacia la cama. Dicen que la habitación 6 sigue allí, esperando en hospitales olvidados, en edificios que nadie se atreve a derrumbar. Algunos investigadores cuentan haber encontrado cámaras, grabadoras y libretas con nombres que nadie reconoce. Si alguna vez entras a un lugar abandonado y ves una puerta con el número 6, no la abras. Porque si lo haces,
ya no habrá regreso. Soy la voz de susurro del más allá. Y esta fue la historia de la habitación 6. ¿Tendrás el valor de escuchar la siguiente?